Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar ciertas preguntas de primer parcial para su examen final. Este video no está enfocado en que sea tardado ni en decir cosas, pues más que nada de labia. Voy a ir más concreto y preciso porque pues ya estamos a pocos días del examen, es para el examen final. Entonces ahorita nos vamos a tener que aprender como que lo más clave para poder responder el examen de una mejor manera. Entonces vamos a ir leyendo la pregunta, voy a decir la respuesta correcta y posteriormente, voy a ir dando ciertos tips o alguna información adicional que yo considero que es importante tener en cuenta cuando leamos esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Un paciente hipertenso de 60 años es tratado con prazosin. Tras la primera dosis, experimenta mareo intenso y síncope al intentar levantarse de la cama. ¿Cuál es la causa más probable de este efecto adverso? Muy bien, bueno, en el final, como todo va a estar combinado, siempre traten de enfocarse. Si a ustedes les sirve pensar en qué parcial me sitúa y después de eso, en qué tema estoy. ¿Ok? Estamos hablando de hipertensión, o sea, antihipertensivos y prazosin. Para este momento, tú ya tienes que empezar a pensar prazosin, ok, si estoy en antihipertensivos, ¿qué familia es? Ok, ya empezar como a pensar en eso. Ahora leemos las respuestas. Hipoglucemia severa, efecto primera dosis con hipotensión ortostática, bradicardia secundaria y bloqueo de los receptores beta adrenérgicos. Bueno, la respuesta correcta es la B, efecto de primera dosis con hipotensión ortostática. Y esta sí o sí, si no les vino en el primer parcial, va a venir en el final, porque siempre es pregunta de examen. Entonces vamos a repasar rapidito los simpaticolíticos alfa 1. ¿Ok? Recuerden que tenemos los que son para hipertensión, los que son para hipertensión con hiperplasia prostática benigna, bueno, los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, y los que solo son para los síntomas de hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué es importante? Por los efectos secundarios. Sabemos que todos los alfa 1 van a tener un efecto de fenómeno de primer dosis, ¿ok? No se vayan a confundir con fenómeno de primer paso. Eso es de generalidades de metabolismo. Esto es fenómeno de primer dosis, o sea, de que literalmente cuando empiezas el tratamiento puede suceder. También conocido como hipotensión ortostática, ortatismo o hipotensión postural. ¿Qué significa esto? Bueno, son medicamentos simpaticolíticos, o sea, que van a inhibir o van a hacer lo contrario a lo que es el sistema simpático. Entonces, pues si el sistema simpático hace una vasoconstricción periférica para aumentar la presión arterial, pues lo simpaticolítico va a ser lo contrario, va a disminuir, va a ser una vasodilatación periférica para disminuir la presión arterial. Entonces, es más o menos de que tú le das un antihipertensivo al paciente y pues se le pasa, o sea, se le baja la presión y por eso es una hipotensión ortostática. ¿Por qué se llama así hipotensión ortostática? Porque sucede cuando están de pie. Por lo tanto, esto también es pregunta de examen. Para evitar este fenómeno de primer dosis, hay que acostarse alrededor de 30 a 90 minutos y luego ya pueden seguir con sus actividades normales, ¿no? Los más importantes son los SOSINA, es la partida, la mnemotecnia partida, P de prazosina, T de terazosina, I de indoramina, D de doxazosina y A de alfosocina. Y bueno, recordemos, los que solo son de hiperplasia prostática benigna, esos no tienen fenómeno de primera dosis. Su efecto adverso es más en disfunción eréctil e impotencia sexual, ya que son ultra selectivos y no suceden este fenómeno de primera dosis. Recordando esto, bueno, pues ya sabemos la respuesta correcta. Una mujer de 28 años con depresión mayor inicia tratamiento con fluoxetina, ok. Otro tema completamente. 2 semanas después refiere insomnio, inquietud y náuseas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Ok, estamos depresión mayor y fluoxetina. A. Bloqueo de los receptores de serotonina 5-HT2. B. Inhibición selectiva de recaptura de serotonina. C. Inhibición de la monoaminoxidasa.
y D, antagonismo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Bueno, esta es literalmente clasificación y es lo que siempre les he dicho. Lo más importante es la clasificación. De hecho, esto también lo pudimos haber sacado por clasificación. Entonces, vamos a repasar las clasificaciones o las familias más importantes de los antidepresivos. Nomás déjenme le quito el sonido a mi cel para que no nos estén molestando. Bueno, antidepresivos. Tenemos varias familias. Tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son la fluoxetina, el citalopram, el escitalopram, paroxetina, fluvoxamina, sertralina. Luego tenemos a los inhibidores de selectivos de noradrenalina, ¿ok? Selectivos de noradrenalina, que tenemos la duxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, milnacipram y levolminacipram. Luego tenemos a los inhibidores de serotonina. Bueno, aquí me equivoqué. A los inhibidores de noradrenalina y serotonina. Todos estos inhiben ambas recapturas, ¿ok? Y en el caso de los selectivos de noradrenalina, solo tenemos a la atomoxetina, reboxetina y vilaxosina. No se vayan a confundir con estas dos familias. Siempre es confusión. Y más que nada ya para el final porque ya están tostados. Entonces, recuérdenlo. Luego tenemos a los tricíclicos, que en general van a terminar como paramina o triptilina. ¿Ok? Luego tenemos a los inhibidores de la MAO, que pues la verdad es que yo recomiendo que solo se aprendan la seligilina. Los demás la verdad es que no los preguntan. Y luego los atípicos, también llamados tetracíclicos, que tenemos el bupropión, la mirtazapina, la trazadona, nefazodona y vilazadona. ¿Ok? Entonces, bueno, recordando esto ya está muy fácil. La fluoxetina entonces es inhibición selectiva de la recaptura de serotonina. Siguiente. Paciente con choque séptico normotensivo con resistencia vascular abatida. Para producir vasoconstricción, usted inicia la infusión con acción potente sobre receptores alfa-adrenérgicos periféricos a dosis bajas. ¿Cuál de los siguientes corresponde a esta descripción? Isoprotenerol, dobutamina, noradrenalina, dopamina o adrenalina. Ok, nos estamos situando todo lo que tenga que ver con choques, séptico, anafiláctico, cardiogénico. Generalmente estamos hablando de los simpático-miméticos, hablando específicamente de las catecolaminas naturales. ¿Ok? Entonces, en este caso la respuesta correcta es la noradrenalina. ¿Qué datos eran importantes para saber la respuesta? Choque séptico, resistencia vascular abatida. Y aquí literalmente nos dice alfa-adrenérgicos periféricos a dosis bajas. ¿Ok? Vamos a repasar esa sección de las catecolaminas naturales. Aquí les tenía esta tabla que es buenísima. Recordemos que la adrenalina va a ser inotrópica y cronotrópica positiva. Esta es una característica muy especial. Si les dicen de estas dos, lo más probable es que ya se están yendo por adrenalina. En el tipo de función estaríamos diciendo número 1 para shock anafiláctico, que tenemos la intramuscular EpiPen. Funciona inhalado para croup o asma. Para un paro cardiorrespiratorio y shock séptico intravenoso. ¿Ok? También puede ser para shock séptico. Ahora, la noradrenalina tiene inotrópico positivo, vasoconstricción periférica, y es el que tiene más vasoconstricción periférica, y por lo tanto también tiene el efecto adverso de necrosis por extravasación. Este también sirve para shock séptico y es el número 1 para shock descompensado. ¿Ok? Y esa era como que el dato clave, igual que alfa 1 a dosis bajas. ¿Ok? Aquí teníamos. Ok, choque séptico, podríamos pensar en adrenalina. La verdad es que no hay un número 1 para el choque séptico, o sea, entre adrenalina y ¿cómo se llama? Y noradrenalina no es como que haya uno de preferencia, sino por los datos que te están dando. Por ejemplo, la resistencia vascular abatida.
La adrenalina es un potente agonista de los receptores alfa-1 adrenérgicos, lo que les decía, y provoca bastante vasoconstricción periférica. Entonces es el de elección en el manejo del choque séptico con resistencia vascular sistémica baja, ¿ok? Ya que aumenta la perfusión de los tejidos sin comprometer excesivamente el gasto cardíaco, ¿ok? Y pues bueno, alfa-adrenérgicos a dosis bajas. Literalmente nos están dando la descripción de la noradrenalina. Y ya, bueno, recordemos también que la dopamina puede actuar en receptores D1, D2. Y esa va a ser la diferencia entre lo que es el shock hipovolémico con compromiso renal. Si les viene compromiso renal, esta va a ser la respuesta correcta porque la dopamina, bueno, los receptores D1 y D2 están en el riñón, entonces va a compensar el shock que tengamos, pero no comprometiendo vascularmente el riñón. Ahora, el isoprotenerol se los van a decir como un beta no selectivo. Y no se vayan a confundir porque viene también inotrópico y cronotrópico positivo, que es la única característica que se iguala a la adrenalina. Sin embargo, la adrenalina sí tiene selectividad en alfa 1 y beta 1. Y el isoprotenerol no. El isoprotenerol puede actuar en beta 1 y en beta 2. Y bueno, lo importante de esto es, o lo diferente, es que se puede dar para torsades de points sublingual. ¿Ok? La dobutamina es beta 1 selectivo, también dato importante, y es el número 1 para shock cardiogénico. Ahora, el fenlodopan y dopexamina son derivados de la dopamina. Y bueno, se supone que la dopexamina es de elección para shock séptico, pero realmente eso es una cosa como de libro y yo les recomendaría que no se quedaran tanto con eso, que ya les decía ahorita lo del shock séptico. Y si llega a venir el fenoldopan, se los ponen como hipertensión grave en pacientes que están hospitalizados y que son sintéticos de la dopamina. Y recordemos, todos los demás, estos son naturales. Siguiente pregunta. Un hombre de 40 años con insomnio toma difenhidramina para dormir, pero reporta somnolencia diurna, sequedad de boca y dificultad para orinar. ¿Qué mecanismo explica estos efectos adversos? Muy bien. De un inicio podríamos pensar que estamos hablando exclusivamente de antihistamínicos. Sin embargo, recordemos que los antihistamínicos también los vemos en el tema de ansiolíticos e hipnóticos. ¿Cómo vamos a saber de qué lado irnos? Pues por el caso clínico. En este caso, estamos hablando de insomnio, entonces ya estoy pensando un poco más en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué mecanismo explica estos efectos que está teniendo? Inhibición de la recaptura de serotonina, bloqueo de los receptores muscarínicos y H1, activación de los receptores GABA y bloqueo de los receptores dopaminérgicos. Bueno, aquí la verdad es que no hay mucho que decir. Evidentemente por clasificación y por tema sabemos que, o sea, todas las podemos descartar literalmente y nos quedamos con la respuesta B, bloqueo de receptores muscarínicos y H1. Ahora, independientemente de si ustedes no sabían que la difenhidramina puede actuar en los receptores muscarínicos, pues la respuesta correcta sería esta, por el receptor de histamina, ¿no? Pero bueno, también anótenlo, ténganlo en cuenta. De hecho, por eso puede tener estos efectos adversos de sequedad de boca y dificultad para orinar, porque básicamente actúa como antimuscarínico, ¿ok? No se da para eso, son efectos que puede llegar a tener sobre el cuerpo. Un paciente de 25 años diagnosticado con epilepsia comienza tratando con fenitoína. 3 semanas después presenta hiperplasia gingival y ataxia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Es lo mismo. Estamos hablando de fenitoína, anticonvulsivos y nos están dando sus efectos adversos. Y literal, por clasificación, ¿qué mecanismo de acción es? Inhibición de los canales de calcio tipo T, bloqueo de receptores AMPA, inhibición de la recaptura de GABA o bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. Estaría un poquito difícil en caso de que no se lo supieran. La respuesta correcta es la D, bloqueo de canales de sodio. Vamos a repasar rápidamente los mecanismos de acción de los viejos. Recuerden que los anticonvulsivos se dividen en viejos y en nuevos. Los viejos son los más importantes y los que no se les pueden pasar. Tenemos a los que son barbitúricos, al fenobarbital, la primidona. Luego tenemos las hidantoínas, que son la fenitoína, la fosfofenitoína, que es pregunta de lo que estamos revisando. Los iminoestilbenos, carbamazepina, oxcarbamazepina, estililcarbamazepina.
Los carboxilatos, que es ácido valproico, y succimida, la etoxucimida. Mecanismos de acción. La fenobarbital, como son barbitúricos, acuérdense que los barbitúricos se parecen a las benzodiazepinas, entonces ambos van a actuar en GABA. ¿Ok? Entonces, aumentan canales de cloro de GABA. ¿Sí? Estos aumentan el tiempo de T de los canales de cloro. Los mantienen más tiempo abierto para que esté pasando negativo, 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 y el umbral o el potencial de acción se haga más negativo y no sea pues una excitación neuronal. Y ese es el mecanismo de acción, ¿no? Ahora, de la fenitoína solo inhiben los canales de sodio para que no se haga la despolarización de la célula. Igualmente los iminostelvenos, el ácido valproico es de amplio espectro porque actúa en varias cosas. Actúa en sodio, actúa en anhidasa carbónica, en GABA, en corrientes T. Tiene múltiples mecanismos de acción. Y la succimida inhibe canales de calcio también. ¿Ok? Entonces, por clasificación, hubiera estado muy fácil. Y sí apréndanse eso de los mecanismos de acción porque sí se los van a preguntar eso. ¿Ok? Ahora, un hombre de 30 años llega a urgencias tras consumir altas dosis de pseudoefedrina para mantenerse despierto. Presenta taquicardia, hipertensión, midriasis y agitación psicomotora. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos simpaticomiméticos como la pseudoefedrina? Básicamente, estamos hablando de drogas, de simpaticomiméticos que son utilizados como drogas, que no los vemos como tal porque pues no son medicamentos, ¿no? Pero solamente, acuérdense, hacen simpaticomimético súper excesivo, ¿ok? Disparado. Por eso tenemos taquicardia, hipertensión, midriasis, agitación psicomotora, ¿ok? Y bueno, si no se acuerdan de este medicamento, les pueden poner varios diferentes, pues solamente acuérdense de las metanfetaminas, de la efedrina, que son simpaticomiméticos como tal. Ay, bueno, ya no sé cómo quitar eso. Ahí está. Ok, pseudoefedrina. ¿Y qué mecanismo de acción es? Bueno, pues la respuesta correcta sería la B, estimulación de la liberación de catecolaminas. Receptores serotonina, nada que ver. Bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos, pues tampoco. Antagonismo de los receptores alfa-adrenérgicos, no. O sea, literalmente ya estamos hablando aquí de simpaticomiméticos. Bien, una mujer de 50 años con antecedentes de migraña es tratada con metoprolol. Tras varias semanas menciona sentirse menos ansiosa y con menos episodios de migraña. ¿Cuál es el mecanismo por el que este medicamento ayuda en la profilaxis de migrañas? Ok. Tenemos estimulación de receptores alfa-2 centrales, bloqueo selectivo de receptores beta-1, aumento de la liberación de serotonina e inhibición de la recaptura de dopamina. Otra vez, clasificación. Metoprolol. ¿De qué tema es? Beta bloqueadores. ¿Ok? Simpaticolíticos. Entonces, de ahí solamente hay que recordar las generaciones, que las vamos a repasar en este momento. Bueno, ya vimos los alfa 1, ahora vamos a ver los beta bloqueadores súper rápido. Acuérdense, 3 generaciones. Primera, segunda, tercera. Primera son no selectivos, o sea, pueden actuar en la beta 1, beta 2. Y yo les traigo en la mnemotecnia PPP natiles. ¿Ok? Neta, ya sé que están medio forzadas, pero sí les van a ayudar en el examen para este tipo de preguntas, porque son muchos beta bloqueadores y la verdad está difícil aprenderse que las generaciones. Entonces, con este van a recordar que todos los que empiezan con P son de la primera generación. Natiles. Entonces, propanolol, peributolol, pindolol, nadolol y timolol. L del levobunolol y S de sotalol. Ahora, esos son los de la primera generación, son no selectivos. Ahora, segunda generación son beta 1 selectivos y tenemos ameba, acebutolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol y atenolol. Entonces, básicamente, esta es la respuesta correcta. Nos están preguntando por metoprolol, ameba, segunda generación, primeras beta 1 selectivos, súper fácil. Bueno, ahorita volvemos a las preguntas. Ahora, tercera generación se dividen en selectivos y no selectivos. En selectivos tenemos BCN de betaxolor, nebivolor, celiprolol. O sea, selectivos beta 1 también.
porque acuérdense que son beta bloqueadores. Entonces, son para, más que nada, cosas cardiovasculares, ¿no? Antihipertensivos, entonces por eso son beta 1. No vamos a ir al beta 2, que pues están pulmones, ¿no? Beta 1, corazón. Ahora, no selectivos, 2-carbula, o sea, 2-car, carvedilol, carteolol, bucindolol y la betalol. Les pongo estas mnemotecnias para que no se confundan. O sea, por ejemplo, hay varios de B, betaxolol, bucindolol. Pero si se saben esta mnemotecnia, saben que el B es acá y el bu es aquí. ¿Sacan? Entonces, así funciona la mnemotecnia. Entonces, ¿nos regresamos? Y la respuesta correcta sería bloqueo selectivo de receptores beta 1. Ameba, segunda generación. Un hombre de 40 años en tratamiento con venlafaxina por trastorno de ansiedad generalizada se presenta con hipertensión arterial. ¿Cuál es el mecanismo que explica este efecto adverso? Bueno, ahorita repasamos ya previamente los antidepresivos, las familias. En este caso nos están preguntando por un inhibidor selectivo, inhibidor de serotonina y de noradrenalina, que es la venlafaxina. Ok, entonces literal por clasificación, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B, inhibición de la recaptura de noradrenalina. Ojo aquí, esto es correcto, porque si en otra respuesta vendría inhibición, o sea, que en la C venga inhibición selectiva de la recaptura de noradrenalina, eso es incorrecto. Nosotros sabemos que también inhibe la recaptura de serotonina. Por eso es correcto, porque pues dice que inhibe noradrenalina. Pero si viene selectivo, eso es incorrecto, porque no es selectivo. Va a noradrenalina y también a serotonina también. ¿Ok? Por eso les digo que tengan cuidado. Igual no creo que venga así, pero es importante. ¿Ok? Un paciente de 35 años con trastorno de pánico inicia tratamiento con clonazepam. ¿Cuál es una ventaja principal de clonazepam sobre otras benzodiazepinas de acción corta? Ok, muy importante. Vamos a repasar las clonas. Vamos a repasar las benzodiazepinas. Ahorita ya les adelanté con lo de los anticonvulsivos, de que los barbitúricos aumentan el tiempo de apertura de los canales de cloro. ¿Sí? Las benzos aumentan la duración. O sea, permanecen los canales de cloro más tiempo abiertos para que el cloro entre y se hiperpolariza la célula. Entonces, tenemos vida media corta, vida media media y vida media larga. Apréndanselo así como se los estoy diciendo porque así va a venir, ¿ok? Vida media corta. Actúan en corto. Por lo tanto, ¿cuál es la vía de administración en la que actúa en corto algo? Intravenoso. ¿En qué lo vamos a usar más que nada? En preanestésicos. Hay algunas excepciones, pero generalmente es más para eso. Ahora, vida media intermedia. Estos actúan un poco más lento, por lo tanto van a estar pues en vía oral y se van a dar más que nada para cosas de hipnosis o tratamientos de ansiedad. Y luego tenemos a los de vida media larga, que estos es las dos anteriores. O sea, vía oral para trastornos psiquiátricos y intravenoso para cosas de urgencias, como convulsiones podría llegar a ser. Entonces, la neta, voy a aprovechar para decirles más preguntas de examen. O sea, no me quería clavar mucho, pero es que esto sí es muy importante. Por ejemplo, hablando de los anticonvulsivos que funcionan, o sea, que benzodiazepinas que funcionan de anticonvulsivos, tenemos las siguientes. El midazolam, que el midazolam, acuérdense, o sea, tenemos dos de vida media corta, pero el que tiene la vida media más corta es el midazolam. Literalmente se clasifica en ciertos libros como ultra corta. Entonces, este es de urgencias, de que literal se está convulsionando, midazolam, ¿ok? Pero nunca podemos dar una benzodiazepina sola, porque no tienen como tal esa función específica de anticonvulsivos. Tendríamos que dar un anticonvulsivo, entonces hay que combinarlo con fenitoína, ¿ok? Ahora, clonazepam es también para anticonvulsivos. Diazepam se usa más para epilepsia y para convulsiones febriles. Eso se los van a preguntar como vía rectal para niños que se estén convulsionando. Lorazepam para epilepsia en geriátricos y clobazam también anticonvulsivo. Ahora, lo que quería llegar era lo de los ansiolíticos. En general podemos dar desde la vida media, o sea, la verdad es que los de vida media corta no se dan para ansiedad.
Los de vida media media y vida media larga son posibles para trastornos psiquiátricos. El número 1 para ataques de ansiedad es el alprazolam, ¿ok? Y el número 1 para ataques de pánico es el clonazepam, ¿ok? O sea, ¿cuál es la diferencia o por qué daríamos el clonazepam preferentemente que el alprazolam la vida media larga? ¿Por qué? Porque eso nos permite, aparte de que el paciente se lo va a estar tomando en menos dosis, nos permite crear algo que se llama perfil de acción sostenido. Como las insulinas, hagan cuenta que es lo mismo, permite que la dosis en el medicamento esté como basalmente siempre, ¿ok? Porque digamos, si le damos al paciente cada 24 horas, pues siempre va a estar como en esas dosis. Eso es un perfil de acción sostenido. En vez de estar así, y luego así, y luego así, es algo así. Eso es por eso, por la vida media larga, pues porque lo preferimos. No es que sea mejor, no es que actúe de mejor manera, simplemente es porque tiene una vida media prolongada que permite un control de acción, un control más sostenido, ¿sí? Una mujer de 30 años se diagnostica con migraña y epilepsia, comienza tratamiento con topiramato. Tras unas semanas después, reporta dificultad para concentrarse y hormigueo en las manos. ¿Qué otro efecto adverso importante debe ser monitoreado? Muy bien, topiramato. A ver, estos son los viejitos, que no los hemos repasado. La neta de los viejitos, los que más llegan a preguntar son, de los nuevos. El levetiracetam, ya me estoy trabando. Brivaracetam, vigabatrina, gabapentina, pregabalina y topiramato. Esos son los que más llegan a preguntar, ¿ok? Apréndanse que la gabapentina y pregabalina son para neuralgias, para analgesia, y recuerden, siempre que digan analgesia es igual a migraña, porque antes se veía el tema de migraña, pero pues al final de cuentas ahorita ya solo se quedó en analgesia, ya no existe ese tema. Entonces si llega a venir eso, pues sepan que a eso se refiere, como compresión medular también, ¿ok? Ahora, la vigabatrina es efecto adverso, ceguera bilateral de bi. Y el topiramato ¿se acuerdan que les dije que el ácido valproico es el de amplio espectro? Bueno, el topiramato también de los nuevos es el que tiene amplio espectro. Actúan diferentes canales de sodio, de GABA, de anhidrasa carbónica y de glutamato. Entonces, bueno, en algunos de sus efectos, que aquí no lo tengo, pero tenemos el deterioro cognitivo irreversible y cálculos renales. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Un hombre de 45 años con feocromocitoma es tratado con fenoxibenzamina antes de someterse a cirugía. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Muy bien. Ahorita queda muy bien porque ya repasamos ciertos simpaticolíticos. Ahora la fenoxibenzamina está en los que no hemos repasado. Ya repasamos alfa 1, pero adivinen qué, repasamos solo los selectivos. Faltan los no selectivos. Y los beta bloqueadores ya los repasamos. Entonces los no selectivos tenemos a dos, la fenoxibenzamina y la fentolamina. Ambas son súper importantes. La fenoxibenzamina actúa irreversiblemente, ¿ok? Yo les digo siempre que se acuerden de que la palabra irreversible es como muy larga. Entonces la fenoxibenzamina es más larga que la fentolamina, entonces esa es la que actúa irreversiblemente. Y es el número 1 para la hipertensión en el feocromocitoma. Y la fentolamina es reversible y es un antihipertensivo para distintas cosas, como por drogas, por feocromocitoma también, por rebote por clonidina. Entonces, bueno, en este caso, nos están preguntando el mecanismo de acción. La respuesta sería bloqueo irreversible de receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Por qué? Porque es no selectivo. Entonces, puede actuar tanto en el alfa 1 como en el alfa 2. Que no se les pase eso.
Una paciente con insomnio es tratada con ramelteón. A las pocas semanas reporta mejora con la conciliación del sueño sin experimentar efectos residuales diurnos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Está bien fácil, es de las preguntas que están regaladísimas. Acuérdense que el ramelteón, M de melatonina, pues la única respuesta es activación de los receptores melatoninérgicos MT1 y MT2. Un hombre de 40 años en tratamiento con carbamazepina por epilepsia focal desarrolla fiebre, erupción cutánea severa y descamación. ¿Qué reacción adversa potencialmente mortal está ocurriendo? Acuérdense que la carbamazepina puede llegar a ocasionar algo que se llama síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es como algo, siempre que lo vean, de la dermis, o sea, de la piel, de que exantema, erupción, descamación, puede llegar a tener fiebre, artralgias, mialgias y así. Ese es el efecto de Stevens-Johnson. Un paciente de 35 años con depresión inicia tratamiento con amitriptilina. Días después desarrolla somnolencia, boca seca, visión borrosa. ¿Cuál es el mecanismo asociado a estos efectos secundarios? Ok, amitriptilina, ahorita se los dije. Les dije que los que terminan en triptilina son los tricíclicos. Ahora, los tricíclicos, vamos a indagar un poquito en ellos. Tienen varios mecanismos de acción y eso nos va a explicar sus efectos adversos. Por ejemplo, pueden actuar inhibiendo a los receptores muscarínicos y por eso son como de los primeros que damos, aparte de los parasimpaticolíticos, en enuresis nocturna, ya sea en viejitos o en niños, son los que llegamos a dar. Y también inhiben a la dopamina, inhiben la recaptura de adrenalina, noradrenalina, serotonina y bueno, eso nos podría llegar a ocasionar un síndrome anticolinérgico, un síndrome serotoninérgico, una cardiotoxicidad y una neurotoxicidad. En este caso, la respuesta correcta sería la B, el bloqueo de los receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque básicamente nos están hablando sobre la boca seca y la visión borrosa. Y pues la verdad es que la recaptura de serotonina sería como un cuadro serotoninérgico. Los dopaminérgicos pues realmente no darían esos síntomas. Y los receptores H2 pues tampoco. Entonces esa es la respuesta correcta, ¿no? Un paciente es llevado a urgencias después de ingerir una gran cantidad de anfetaminas. Presenta agitación extrema, hipertermia, taquicardia, hipertensión. ¿Cuál es la complicación más grave asociada a esta intoxicación? Pues se da cuenta que la misma pregunta que la vez pasada, solo que diferente redactada. Y bueno, eso no sé si se lo sepan, pero uno de los problemas de las intoxicaciones por simpático-miméticos o en drogas que aumentan el sistema simpático es la hipertensión, ¿no? Eso lo conocemos. Entonces, si tenemos una hipertensión sostenida y severa, eso puede llegar a ocasionar una hemorragia intracraneal, ya que hay un vasoespasmo y daño vascular. Entonces, eso sería como de las complicaciones más graves. O sea, no dudo que te vaya a suceder por anfetaminas, a menos de que realmente tomes muchas. Pero pues puede llegar a suceder. Esa es la respuesta correcta. Acidosis láctica no, insuficiencia renal aguda pues tampoco, bradicardia severa menos. Un hombre de 50 años toma diazepam de manera crónica para ansiedad generalizada. Al suspender el medicamento de forma bruta, desarrolla ansiedad severa, temblores y convulsiones. ¿Qué explica estos síntomas? Bueno, ya sabemos que esto sería como un síndrome de abstinencia, porque dice que está suspendiendo el medicamento de forma abrupta. Eso lo conocemos, ¿no? O sea, las benzodiazepinas la causan. Por lo tanto, también causan pues adicción y tolerancia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como quiera, es lo que nos están preguntando. Y checar la primera parte de la pregunta, que es lo principal, ¿no? Por ejemplo, sobredosis acumulativa del medicamento, no porque lo suspendió. Retirada del efecto agonista de los receptores GABA, pues sí. Inhibición excesiva de los receptores, no porque lo suspendió. Bloqueo repentino de los receptores dopaminérgicos. Podría ser, o sea, yo siento que podría confundirse de que bloqueo repentino, pero lo estamos dejando de tomar y no son dopaminérgicos, entonces realmente no. Ahora, un paciente en tratamiento con ácido valproico para epilepsia generalizada se presenta con náuseas, fatiga y dolor abdominal. Los laboratorios revelan elevación de transaminasas. ¿Qué complicación sería asociada al ácido valproico debe considerarse? Bueno, aquí uno de sus efectos adversos es la hepatotoxicidad. ¿Cómo lo veríamos? Pues inicialmente
en los laboratorios se aumentan las transaminasas. Ya después podría ocasionarnos una patología como, pues, te hace susceptible a virus que atacan al hígado o un daño hepático como tal. ¿Ok? Pero, pues, en este caso, en general, pues, es la hepatotoxicidad. No estamos especificando, ¿no? Un hombre de 50 años es tratado con fenelcina para depresión refractaria. Después de comer queso maduro, desarrolla cefalea intensa e hipertensión severa. ¿Qué interacción explica este cuadro? Miren, esta la quise poner porque puede que le suceda algo así. En este caso, yo me podría asustar diciendo, ay, es que yo no conozco ese medicamento. No recuerdo, no me suena. Pero sigan leyendo, o sea, no se paniquen. ¿Qué está pasando? Depresión, ¿ok? ¿Tiene depresión? Entonces, ok, pues que estemos en antidepresivos. Luego después de eso dicen, escuchen, después de comer queso maduro, desarrolla cefalea intensa e hipertensión severa. ¿Les suena esto? Espero que sí. Son los inhibidores de la MAO, ¿ok? Recuerden que los inhibidores de la MAO están contraindicados en alimentos que tengan tiramina, como los quesos maduros, cosas que estén tipo de que añejo, no sé cómo decirlo, de que vino añejo y esas madres, embutidos, soya y eso, ¿ok? De hecho aquí está fenelcina. Es muy poco improbable que les vaya a venir fenelcina, lo más probable es que les venga celegilina, pero bueno, por si acaso les llega a suceder, les digo, pueden, o sea, si ustedes estudiaron realmente, pueden deducirlo. Y te está diciendo, también clave, le da hipertensión. Acuérdense, ¿por qué están contraindicados con la tiramina? Porque como estos inhiben, o sea, inhiben a la MAO, inhiben a la tiramina, entonces cuando nosotros les damos alimentos que la tengan, pues aumenta la hipertensión porque ellos inhiben la recaptura de noradrenalina. Entonces queda ahí más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pueden dar crisis hipertensiva si comen estos medicamentos. Estos alimentos. Entonces, esa es la respuesta correcta. Acumulación de tiramina por inhibición de la MAO, porque no lo degrada. ¿Ok? Ahora, un paciente con insomnio crónico comienza tratamiento con Zolpidem. Aunque mejora su sueño, su pareja reporta que el paciente se levanta en la noche y realiza actividades sin recordarlas al día siguiente. ¿Cuál es la causa más probable de este efecto adverso? Ok, bueno, primero que nada, estamos en ansiolíticos e hipnóticos, Zolpidem, compuesto Z. Nos está diciendo que sí está mejorando su sueño, pero el paciente tiene como o sea, es sonámbulo, ¿no? Básicamente. Esto es algo muy característico, es algo que no sucede con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas les van a poner el cuadro clínico de que los noquea, o sea, mejoran los síntomas, pero los noquea. Y los compuestos Z, aparte de que son preferibles porque no generan dependencia y no generan tolerancia, tienen el mismo mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pero no tienen estos efectos dependientes. Entonces por eso son como mejores, pero sus efectos adversos son más cabrones, porque causan delirios, alucinaciones, pesadillas y cosas así. Entonces, bueno, en este caso, pues no solo nos están preguntando su mecanismo de acción. Activación selectiva de los receptores GABA. Ya casi vamos a acabar. Ahora, un adolescente llega a urgencias con palpitaciones, sudoración, ansiedad y temblor, después de usar un inhalador de salbutamol en dosis excesivas. En el electrocardiograma se encuentra taquicardia sinusal. ¿Qué efecto secundario explica esto? Ok, bueno, ahorita estamos en otro tema que no habíamos revisado. Estamos salbutamol, acuérdense, estamos en simpaticomiméticos. Vamos a repasarlos. En los simpaticomiméticos vamos a tener los alfa y los beta. En este caso estamos en pulmón, entonces estamos en los beta. Ahora, beta 2, específicamente tenemos SABA, LABA y V-LABA. Los SABA son para crisis asmáticas, ¿ok? Son inhalados. Tenemos metaprotenerol, albuterol o salbutamol, levoalbuterol, pirbuterol, isosuprina, terbutalina. Y acuérdense que el metaprotenerol también se los pueden preguntar como orsiprenalina. Es un nombre diferente, pero siempre lo preguntan y nadie sabe qué es ese y se equivocan. Entonces, estos dos, bueno, son beta 2, ¿no? Los LABA son para más, o sea, también son inhalados, pero más para el día a día, para algo crónico. Y los V-LABA son EPOC, ¿ok? Entonces, literalmente, aquí me equivoqué. Aquí era beta 2.
Aquí es literalmente el mecanismo de acción. Activación de los receptores beta 2 adrenérgicos. Una mujer de 32 años con antecedente de ansiedad y depresión toma sertralina. Ok, ya otra vez. Ah, no, la otra vez nos preguntaron fluoxetina. Ok, posteriormente comienza a experimentar temblor, hiperreflexia, diaforesis y confusión. ¿Qué síndrome está desarrollando? Ok, está diciendo que me distraje. Ok, tiene ansiedad, se tomó sertralina, pero y luego empieza a experimentar como un cuadro de temblor, hiperreflexia, diaforesis, confusión. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un síndrome serotoninérgico porque lo que sucede a veces, más que nada cuando tenemos ansiedad, puede que la recaptura de serotonina nos active un poco más y eso nos predispone a síndrome serotoninérgico. Es algo que puede suceder, simplemente es ajustar dosis, no pasa nada. Y pues bueno, las respuestas se descartarían fácil porque síndrome de discontinuación de antidepresivos, pues no, o sea, no se los dejó de tomar. Reacción distónica aguda, no estamos en psiquia, o sea, eso quién sabe qué sea. Síndrome neuroléptico maligno también X, no, ni sabemos qué es, entonces se descarta. Un paciente es tratado con lamotrigina para epilepsia. Después de aumentar la dosis rápidamente desarrolla una erupción cutánea generalizada. ¿Qué medida debe tomarse? Ok, en este caso, la lamotrigina básicamente tiene un efecto adverso que puede llegar a ser también el Steven Johnson, que ya vimos anteriormente. O sea, a veces, en los mejores casos, al menos en anticonvulsivos, lo mejor es suspender el medicamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que aumenta la dosis rápidamente. O sea, realmente, no sabemos si se puede llegar a empeorar, porque acuérdense que es un síndrome que puede llegar a tener fiebre y todo eso. Si se desarrolla una erupción cutánea, específicamente cuando aumentas la dosis, estamos, y suspendemos el medicamento, estamos previniendo que haya una complicación más grave. Entonces, en este caso, esta va a ser la respuesta correcta. ¿Ok? Y bueno, espero que este repaso y estas preguntas les hayan servido. Si tienen alguna duda de algún tema o quieran revisar un tema con más detalle, acuérdense que este es un intensivo. O sea, no puedo decir todo lo que vimos en todos los parciales porque me va a tardar demasiado. Pues solo díganme y les hago un video o les hago más preguntas de ese tema. Muchas gracias.